invitamos a sacar la lupa, pues la investigación es parte de la razón de ser de una universidad pública como la nuestra. Piense en un frío laboratorio, pero también en un caluroso bosque tropical. Imagine un hermético centro de cómputo, pero no se olvide de las sonrisas ni de las expresiones artísticas que encontramos en nuestras comunidades rurales. Ahí también se hace investigación. Le damos la bienvenida en la Academia, el espacio dedicado a la investigación universitaria en su amplio significado. En la Academia, ciencia, tecnología e innovación en la Universidad de Costa Rica. Muy buenas noches, les habla Carolina Carazo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en la Academia. Nuestra invitada de hoy es la máster Laura Montero, especialista en publicidad y comunicación. Laura es docente e investigadora de la UCR en el Centro de Investigación de la Comunicación, el CICOM, donde trabaja en investigaciones sobre líderes de opinión en redes sociales. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en la Academia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nuestros oyentes que hacen uso de las redes sociales, que me imagino que ya a estas alturas no son pocos, probablemente sigan a ciertas personas cuyas opiniones les interesan. Estos llamados líderes de opinión no nacen con las redes sociales ni están exclusivamente en las redes, pero es indudable que estas plataformas promueven el seguimiento que se les da a los líderes de opinión. Hoy la investigadora Laura Montero va a conversar con nosotros sobre sus estudios sobre este tema de líderes de opinión en el mundo digital, en los cuales ha estado trabajando en el último par de años. Quédese con nosotros en la próxima media hora en el programa En la Academia, porque vamos a hablar sobre este tema, líderes de opinión en el mundo digital, y vamos a aprender mucho. Pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar una breve biografía de Laura Montero que preparó nuestra productora Mariana Mora. Laura Montero es bachiller en publicidad y máster en comunicación. Actualmente realiza su doctorado en comunicación social con énfasis en globalización y nuevas tecnologías en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha realizado distintas investigaciones sobre comunicación, redes sociales y tecnología. Además, la máster Laura Montero cuenta con experiencia laboral en agencias de publicidad y en producción audiovisual. Laura, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en la Academia. Tal vez, si vamos a hablar de líderes de opinión en el mundo digital, podríamos empezar por explicarle a nuestros oyentes qué estamos entendiendo por esto de líderes de opinión. Cuando hablamos de líderes de opinión, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un actor, de una figura que nace, digamos, a raíz de una investigación de Lazarsfeld y Cast, donde se dieron cuenta que entre los medios de comunicación y las audiencias había un mediador. O sea, había un actor, una figura que mediaba los mensajes y que podía replantear, digamos, ciertos enfoques o redireccionar, digamos, ciertos enfoques de los mensajes hacia estas audiencias. ¿Y de dónde nace el interés tuyo por este tema? Digamos, las dos cosas, líderes de opinión por un lado y los líderes de opinión en el mundo digital por otro, redes sociales. Sí, bueno, esta teoría de los líderes de opinión, del doble flujo, digamos, es una teoría clásica de los modelos de comunicación. Y siempre me llamó la atención, digamos, estos descubrimientos de Lazarsfeld. Perdón, estamos hablando de mediados del siglo pasado, ¿verdad? Cuando 1950, 1960, 70, por ahí. Uh-huh. Sin embargo, cuando yo empiezo a investigar un poco más la comunicación de las marcas en redes sociales, como parte de mi tesis de doctorado, me doy cuenta que esta comunicación que hacen las marcas se veía influenciada por estos actores. O sea, habían personas en Facebook, en Twitter, en ese momento, porque todavía Instagram no estaba, no era una red ahora que es el boom, digamos, de Instagram, y ellos estaban participando en promover productos, en promover, ideas, en promover acciones, eventos. Entonces, ahí surgió mi interés, digamos, en cuál era la participación o el rol de esos actores, de esas personas en las estrategias de comunicación específicamente de las marcas. Sin embargo, hay muchos casos a nivel político, de comunicación social, política, donde ellos han tenido, un papel súper importante, ¿verdad?
Entonces un poco es como traer una teoría clásica de mediados del siglo pasado al mundo digital de nuestros días. Sí, esa era la premisa inicial, digamos, de tener un marco teórico, digamos, para iniciar con este análisis y no, digamos, que no fuera empírico en todo la investigación. Sin embargo, digamos, a raíz de esa evolución que ha tenido no solamente el tema del contexto digital o el ecosistema digital, sino también estos actores, entran en juego otras teorías, otras líneas, digamos, teóricas como el neuromarketing o la neurociencia, digamos, que permiten analizar o le permiten a uno tener insumos para analizar cómo influyen estas personas en la toma de decisiones de otros usuarios. Entonces, la teoría sirve como base, pero se queda corta, digamos, necesita apoyo de otras áreas para realmente analizar y profundizar, digamos, porque estamos en un contexto digital donde tenemos retroalimentación, donde tenemos interacción, ¿verdad? Otras variables que no estaban cuando Lazarsfeld hizo el estudio, donde nada más era que el estudio base era se influía en la toma de la elección de voto, digamos, y era que si yo te decía a vos, bueno, yo voy a votar por fulanito tal, y vos decías que estaba bien, pero ahora tenemos otras variables tecnológicas, que es la interacción y esta posibilidad de retroalimentarse en línea, digamos, ¿verdad? Bueno, y entonces vos ya llevas varios años, ¿verdad?, en el estudio. ¿Cómo comenzó la investigación? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué es lo que te planteaste estudiar y en cuáles redes sociales? Ok. Inicialmente, como les mencionaba anteriormente, la tesis de doctorado, la premisa inicial era entender cómo es la comunicación de las marcas en redes sociales. Porque en ese momento, que era en el 2010-11, se hacía comunicación, digamos, adaptando los mismos modelos de las estrategias publicitarias tradicionales adaptadas a digital, sabiendo que las plataformas digitales tenían todas unas características específicas de ellas mismas como herramientas, ¿verdad? Y en ese preciso momento, Twitter y Facebook eran las herramientas principales, las que tenían más usuarios, en fin. Entonces, a raíz de este análisis, de esta premisa inicial, nos damos cuenta de que, bueno, que están estos actores que son los líderes de opinión y los incluimos en la investigación. Pero bueno, nosotros a nivel de academia vamos un poquito más lentos, digamos, que las herramientas. Y las herramientas van naciendo súper rápido. Está Snapchat, Periscope, que ya murió, por ejemplo. Viene Instagram. O sea, van más rápido que nosotros. Entonces, en esta segunda etapa, que ya queremos profundizar en los líderes de opinión digital. Perdón, en una primera etapa estudiaste Facebook y Twitter. Facebook, Twitter y líderes de opinión. Uh-huh. Y en esa segunda etapa, vea qué interesante, hay una discusión de si seguimos usando el término líderes de opinión o lo cambiamos a influencers, ¿verdad? Y ya agregamos cambiamos las herramientas a una más actual, que sería Instagram. Entonces, el mismo campo, digamos, profesional nos va, nos mueve la investigación hacia ello, ¿verdad? Y en esta etapa seguimos discutiendo cuál es el concepto correcto a nivel de digital. Si líderes de opinión digitales o influencers, sabiendo que influencers, digamos, viene más un término, bueno, es un anglicismo, ¿verdad? Que no se les dice influenciadores, no existe esa palabra en español, y que viene de un contexto más del mercado y basado en estrategias publicitarias. O sea, ahorita uh-huh. Si te parece, profundizamos en esa parte de la diferencia entre líderes de opinión e influencers. Brevemente, antes de ir a un corte, ¿cuáles son no todas las redes sociales son iguales, ¿verdad? Todas son diferentes. Más bien, de las que han estudiado, ¿cuáles son las diferencias o algunas de las diferencias más importantes que se pueden señalar entre unas y otras? Sí, bueno, de hecho, estas tres que son las más importantes en este momento, o sea, a 2018, que son Facebook, Instagram y Twitter. Facebook actúa como un canal de televisión, es decir, es el que tiene mayor audiencia. Es el que tiene un modelo de pauta publicitaria mucho más establecido, mucho más sencillo de comprender y donde se invierte más pauta publicitaria. Por lo tanto, actúa como un canal de televisión, ¿verdad? Donde tiene mensajes publicitarios pautados y donde tiene y convive, digamos, con toda esta socialización de los usuarios. Y donde se permiten, por prácticas y de consumo por parte de los usuarios, cualquier tipo de contenido. Me explico, puede entremezclarse el video, la fotografía y el texto. En Instagram, el valor de Instagram es la imagen. Entonces, sí se le da prioridad
a la calidad de la imagen, al enfoque de la imagen, a la dirección de arte de esa imagen. Y la imagen como símbolo principal de comunicación y de comunicación de un mensaje, apoyada por un texto si usted quisiera. Y mucho más segmentada. Como te digo, Facebook igual, un canal de televisión, todos podemos estar ahí, e Instagram como una red más de nicho, ¿no? Y no lo digo por edades, ni género, ni nada, simplemente por intereses. Y Twitter sigue siendo un microblogging, es decir, donde yo doy mis opiniones, mis pensamientos, debato, donde la palabra es el rey aquí, ¿verdad? Hay muchos instagrameros que no son tuiteros porque no tienen la capacidad de plasmar sus ideas escritas y viceversa a nivel visual. Muy bien. Bueno, vamos a seguir conversando con Laura sobre este interesante tema. Les recuerdo que estamos en el programa En la Academia en los 96.7 FM de Radio Universidad. Vamos a un breve corte y ya regresamos. La investigación es parte de la razón de ser de una universidad pública como la nuestra. Gracias por acompañarnos en La Academia, el programa de la Vicerrectoría de Investigación por la 96.7 FM. Muchas gracias por seguir con nosotros en la Academia, el programa de la Vicerrectoría de Investigación para dar a conocer sus investigaciones. Esta noche tenemos el gusto de tener en el programa a la investigadora Laura Montero, especialista en publicidad y comunicación, y con quien conversamos sobre líderes de opinión en redes sociales. Laura, estábamos hablando sobre las diferentes, cómo se diferencian las redes sociales, sobre todo las que estás investigando, Facebook, Twitter e Instagram. Tal vez algunas personas que nos escuchan se preguntan si hay también una diferencia generacional. No sé, como uno tiende a pensar que tal vez Facebook se convirtió en una red para gente más grande e Instagram para gente más joven. No sé si eso es un mito urbano o hay algo de verdad. Bueno, digamos, para dar mi opinión técnica, digamos, y después a nivel de investigación y de experiencia profesional, a nivel técnico, digamos, ok, Facebook y Twitter son las primeras redes que aparecen en el 2005, 2006. Entonces vienen a evolucionar junto a los usuarios, digamos, entonces es como que es más fácil de apropiarse de esta plataforma, ¿verdad? O de esta tecnología y hacerla parte de mi vida. Entonces, como tiene tanto tiempo de estar en la vida de nosotros y ya ha evolucionado por esas etapas de que está bien o no estar en Facebook, ¿verdad? Está bien o no revisar el celular y la portabilidad también, todo lo que la mejora en el consumo de estas tecnologías a través del celular ha permitido, digamos, como que Facebook traspasa esa etapa generacional y cualquier persona, digamos, se sienta cómoda estando ahí. Técnicamente la herramienta nos permite darnos cuenta de las 2 millones y pico de costarricenses que hay ahí, a qué segmento de la población pertenecen. Y sí, hay un rango entre 20 a 45 años, de 25 a 40 años, que la mayoría están ahí. A nivel de la investigación también nos damos cuenta que son los estudiantes de 18 a 25 años, son usuarios más activos en Instagram, pero también en Twitter. Tal vez no son productores de contenido, pero sí consumen contenido y pueden diferenciar entre celebridades, deportistas, líderes de opinión, periodistas. Es decir, ellos conocen ese ecosistema de figuras dando vuelta en Twitter. O sea, entonces por ahí creo que más que generacional es por intereses. Me interesa conocer las opiniones de cualquier persona que no conozco, Twitter. Me interesa ver la vida visual, cómo es la vida de las personas a través de imágenes, Instagram, ¿verdad? O me interesa tener un mix de contenidos de diferentes cosas y que todo el mundo está ahí, entonces voy para Facebook. Entonces yo lo enfocaría a cuál es el interés del usuario en consumir y qué capacidades tiene como productor de contenidos y dónde se va a sentir más cómodo. Volviendo al tema de líderes de opinión, ¿cómo logran las redes sociales cambiar la interacción que tenemos, ¿verdad? Nosotros, comunes mortales, con esas personas que podemos llamar líderes de opinión? ¿Cómo cambian las redes sociales esa interacción? Bueno, de hecho hay un acontecimiento muy interesante en el 2009 cuando fue el terremoto de Cinchona. El primer medio de comunicación que se activa en Twitter para transmitir en tiempo real noticias de lo que había pasado fue Amelia Rueda. Entonces eso también como que marca un hito, digamos, a nivel nacional de un comportamiento, digamos, de los usuarios en informar, en compartir. Es decir, si ya un medio de comunicación estaba en Twitter, como que da esa validez a yo lo voy a hacer también, ¿verdad? Porque, bueno, todos sabemos que los medios de comunicación marcan la agenda de
de contenidos y dan como una pauta a nivel de la construcción del mensaje. También en ese momento Facebook no tenía los fanpage, entonces no era tan fácil que yo hiciera mi página pública. Entonces, ¿verdad? No era tan fácil convertirme en un vocero o un informante. Pero a raíz de esta dinámica que se da por Amelia Rueda, muchas figuras que tienen la capacidad, digamos, de crear un contenido, de compartir información, empiezan a compartir datos, situaciones, etcétera. Entonces, esta capacidad de comunicación amplifica, digamos, el espacio de contacto de un usuario con otros, convirtiéndole en una persona que yo quiero seguir, eventualmente un líder de opinión. Entonces, las redes sociales permiten en tiempo real o con mayor rapidez que yo pueda interactuar con el otro, compartir información, debatir una información que está pasando en tiempo real, generar encuestas, ¿verdad? Sacar opiniones, etcétera, etcétera. Es como, y de nuevo repito, la portabilidad del celular permite que yo pueda consumir ese contenido en tiempo real, porque con la computadora, ahora todos sabemos que hay espacios que no se puede tener en una computadora, y entonces esa interacción es casi inmediata con esta figura que llamamos líderes de opinión. Bueno, y ahora sí, mencionamos brevemente en el segmento anterior el tema de los influencers. ¿Hay alguna diferencia entre la palabra influencer y lo que entendemos por líder de opinión, o estamos hablando de lo mismo? A nivel teórico todavía no hay como una postura o una línea, digamos, ¿verdad? A nivel académico de investigaciones científicas, algunos investigadores utilizan la palabra influencers y otros utilizan el término líder de opinión. En la propuesta de la investigación, yo propongo que el líder de opinión, en la primera parte de la investigación, en la que se hizo hace 2 años, que teníamos líderes de opiniones o líderes de opinión, es decir, figuras públicas, gente que es reconocida ya fuera del ámbito digital, ponerle un político o un jugador de fútbol o, ¿verdad?, una celebridad, y que cuando llegaba a digital, pues obviamente iba a tener un montón de seguidores y iba a interactuar súper bien con las personas, pero ya lo conocían. Pero que habían líderes de opinión digitales que solamente eran reconocidos o famosos en digital, ¿no? O sea, habían nacido ahí, ¿verdad? Es decir, una persona que es ingeniero civil, pero que le interesa el tema del fútbol y se creaba contenido sobre esto y la gente lo empezaba a seguir. Sin embargo, en esta segunda etapa de la investigación, nos damos cuenta que el término influencer se empieza a utilizar más cuando estas figuras, estos líderes de opinión, generan contenidos pautados o negociados con marcas para promover los productos. Entonces yo le llamaría un influencer a alguien que promueve el uso de productos, o sea, marcas comerciales, ¿verdad?, o servicios a través de sus redes sociales, y un líder de opinión, una persona, digamos, que puede generar un cambio o tiene, digamos, una penetración, digamos, de ideas, de contenidos naturalmente, digamos, sin promocionarse o promocionar algo en sí. Y además de esto que ya nos estás mencionando, algunas otras características que en las investigaciones que has realizado se ha logrado definir que tengan estos líderes de opinión en el mundo digital. Bueno, hay varios conceptos que quiero rescatar, como el tema de no ser, por ejemplo, monotemático. Es súper importante como para ellos, a raíz de la investigación, ellos mismos son los que nos decían, ¿verdad?, tener como un plan de contenidos, o sea, una lista de temas de conversación de los cuales van a trabajar. Ellos saben que si yo hablo de fútbol, economía y moda, tal vez nunca voy a hablar de política, por decirte algo. O sea, ellos tienen muy claro su estrategia de contenidos. También hay que pasa mucho en Twitter ahora que estamos en año electoral, ¿verdad? En mes electoral, que ellos saben cuándo quedarse callados o cómo manejar las discusiones también. Entonces, son súper políticamente correctos en ese sentido, ¿verdad? Y comparten contenido valioso. Entonces, más que una opinión al aire de algo o algo abstracto, sino realmente un contenido que a la persona le va a tener valor para el otro, ¿verdad? Muy bien. Les recuerdo que estamos en el programa En la Academia, el espacio de la Vicerrectoría de Investigación, donde damos a conocer las investigaciones de la Universidad de Costa Rica. Vamos a un breve corte y ya volvemos.
Cuando de investigar se trata, la Universidad de Costa Rica le pone cerebro y sentimiento. En la academia, el espacio dedicado a la investigación universitaria en su amplio significado. Estamos en el programa En la Academia. Esta noche es un placer tener como invitada a la comunicadora y publicista Laura Montero. Laura, las plataformas digitales han despegado en los últimos años, como todos sabemos, y gracias a ellas tenemos la oportunidad de estar expuestos a diferentes puntos de vista de las personas que conocemos, las que no conocemos y tenemos como contactos, y estas personas líderes de opinión. Pero ¿hace cuánto viene esta tendencia de tal vez un auge o un fortalecimiento de estos líderes de opinión en redes sociales en nuestro país? Sí, de hecho, bueno, como te decía, del 2009 para acá ya habían varios blogueros súper reconocidos. Ellos se trasladaron a Twitter. Entonces, inicialmente el fenómeno, digamos, empezó a tener este impacto en relación con los blogueros que tuiteaban porque ya tenían una audiencia establecida. Sin embargo, empezaron a surgir tuiteros, digamos, que empezaron a crear contenido, a tener constancia y todo, y las celebridades, chefs, periodistas, marcas empezaron a trabajar mucho Facebook. Entonces, como que se fueron por dos líneas, ¿verdad? Los políticos se fueron más para Twitter que en Facebook, o sea, fue algo súper orgánico. Pero ya a nivel de influencers, o sea, que forman parte de las estrategias de las marcas, tiene más o menos 3 años. Hay varias figuras como, por ejemplo, bueno, Leonora Jiménez, que es modelo, que fue una de las primeras que empezó a hacer anuncios con marcas comerciales de celulares, o sea, ya a tener un tarifario, a rentabilizar sobre su imagen. Ya en Estados Unidos es un fenómeno de hace muchos años que inició con las Kardashians. Ellas fueron las primeras que en sus redes sociales empezaron a comercializar productos solamente con su imagen. Y acá podríamos decir que hace 2-3 años estas figuras como Leonora marcan, digamos, como los primeros ejercicios o las primeras tácticas, y ya eso se va permeando en otros actores, celebridades o figuras públicas, o en instagrameros o blogueros que pueden ser mamás, pueden ser deportistas, nutricionistas, etcétera. O sea, que tienen un perfil no de celebridad, pero se convierten en un influencer en digital. Una pregunta, ¿y nosotros como seguidores o como audiencia tenemos manera de saber quiénes son, según lo que definimos en este programa, líderes de opinión que no tienen una rentabilidad económica, un pago económico por sus opiniones o por lo que recomiendan, versus estos influencers que sí, como dice usted, hasta tarifario tienen por promover marcas? ¿Como audiencia tenemos alguna manera de identificarlos o cómo funciona eso? Bueno, de hecho en Estados Unidos eso tiene una regulación, digamos, y cada vez que hacen un anuncio tendría que tener, bueno, a veces no lo hacen, pero tendría que tener el AD, que sería el diminutivo de advertising, como dando a entender que es publicidad. Pero todavía no hay una regulación, digamos, a nivel de comunicación digital que marque esa diferencia entre mi opinión es realmente, ¿verdad? O sea, una opinión personal o es una opinión marcada por un interés económico, político o comercial. De hecho, parte de la investigación, los resultados fueron que muchos de los encuestados mencionaron a periodistas como líderes de opinión. Sin embargo, esa es una tesis que planteamos, es que los periodistas no deberían de ser líderes de opinión porque su función principal es comunicar. Uh-huh. y no están sesgados o definidos por una agenda personal, de interés personal, sino realmente, bueno, los acontecimientos que están sucediendo. Entonces es muy interesante cómo los usuarios sienten a un periodista como un líder de opinión, que no tengo datos específicos, pero a nivel personal, como persona que está en Twitter, a veces me parece que algunas opiniones sí están relacionadas a intereses políticos o económicos, pero bueno, nadie puede decirte es así o no porque no está regulado, ¿verdad? O sea, como país tendríamos esa tarea, ¿verdad? Sí. De regular un poquito para que los consumidores, las audiencias sepamos, ¿verdad? Bueno, a esta señora le pagaron por promover este maquillaje o Totalmente. Producto. Y no solo, bueno, poner un maquillaje tal vez no es tan grave, pero una forma de pensar, una ideología, ¿verdad? Una causa,
o sea, algo que va a tener mucho mayor impacto en nuestra sociedad, lo correcto es que esté regulado, porque realmente en digital hay personas susceptibles que van a ser influenciadas por esas opiniones. Sí, que la regulación incluya que esté identificado y la gente lo reconozca. Exacto. ¿Cuáles son algunas prácticas que utilizan estos líderes de opinión para interactuar con la comunidad? Algunos ejemplos, tal vez. Sí, de hecho, bueno, como resultado de la investigación, ¿verdad? Los encuestados nos dieron la lista de los líderes de opinión que ellos seguían, ¿verdad? Es totalmente autónomo, digamos, ¿no? Porque nunca vamos a tener la lista completa de los líderes de opinión de digital de Costa Rica. Siempre van a haber opiniones de gente que dice que este sí es un líder y este no. Entonces eso es muy, muy subjetivo. No hay una base de datos, digamos, completa de eso. Pero de la lista que nos dieron, tuvimos la oportunidad de entrevistar a 5 líderes de opinión y ellos nos decían que de las prácticas más comunes que ellos utilizan para interactuar con la comunidad se puede nombrar, bueno, primero, buscar generar opinión. Es decir, como te decía, no solamente dar un pensamiento o escribir, digamos, qué rico restaurante, por decirte cualquier cosa, sino realmente algo, manejar un tema, tratar un tema de una opinión pública que genere opinión, cuestionamientos, debate, ¿verdad? Eso es súper importante. Otro es la regularidad de publicaciones. Estas personas es un trabajo, es parte de su trabajo, publicar contenido, contestarle a los seguidores, subir fotografías, es decir, en todo este trabajo de líderes de opinión parece ser, ¿verdad?, que la constancia va asociada con la credibilidad y la claridad del mensaje, entonces es como casi un medio de comunicación que todos los días tiene que salir al aire, ¿verdad? Y otro tema es que ellos queda muy claro en el manejo de los temas que ellos tienen. Por ejemplo, si yo no voy a hablar de política porque no me interesa, nunca lo voy a tocar. Es como que ellos definen una línea editorial, una serie de temas y se apegan a eso y solo hablan de eso. Brevemente, porque solo nos queda un minutito, ¿cuáles son algunas perspectivas hacia futuro de esta investigación tan interesante? Bueno, gracias. Para nosotros es súper importante tener más análisis de los perfiles de los líderes de opinión, o sea, tener más posibilidad de que nos reciban y nos dejen entrevistarlos. Para tener una muestra, ahorita hemos trabajado con 8 líderes de opinión, el ideal sería por lo menos esos 30, 40 para tener una base mucho más fuerte, digamos, y un panorama mucho más amplio del trabajo que ellos realizan. También definir a nivel teórico esa diferencia entre influencers y líderes de opinión, cuál es el término correcto, o si influencer es desde el campo de la publicidad y líderes de opinión desde el campo de la comunicación tradicional, no sé, ¿verdad? Nos falta eso. Y poder abarcar otras redes sociales, o sea, ahorita ya trabajamos Facebook y Twitter, vamos por Instagram, y nos faltaría regresar a los bloggers, porque los bloggers, si bien nacieron hace 10 años, hay como una investigación de otro colega de nosotros, habría que retomarlos. Muy bien. Bueno, Laura, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero un tema apasionante. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y esperamos tenerla de vuelta pronto con nuevos resultados de su investigación. Gracias. Eso fue todo por hoy. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la Academia. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde en los 96.7 FM. Estuvimos con ustedes Carolina Carazo en la conducción, Manrique Vindas, Mariana Mora y Yarni Céspedes en la producción general y Manuel Navarro en cabina. Gracias por acompañar este programa dedicado a la investigación universitaria en su amplio significado. En la Academia se hace en vivo los jueves a las 6:30 de la tarde. La Vicerrectoría de Investigación y Radio Universidad 96.7 en FM llevaron a usted el quehacer de la investigación científica de la Universidad de Costa Rica.